Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a hablar del tema que hablemos el otro día. El problema que tengo hoy, hermanos, es que si alguno, el que no ha escuchado la primera parte... Pon el micro, Javi. No. El que no ha escuchado la primera parte, pues se va a encontrar con un problema con este mensaje. ¿Por qué? Porque hablar del contexto el otro día nos robó 45 minutos. Hablar del contexto y ahí lo dejemos. Y no entremos en el mensaje. Claro, ahora no puedo entrar otra vez en el contexto. Entonces el que ve o el que vea que se pierde, pues tenéis en YouTube la primera parte. Echáis manos al YouTube en la primera parte y ya está. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de Jeremías. La genealogía del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 1, no hace falta que leas. Dice que es hijo de Hilcías y que era relativo de Natoz. Natoz era un pueblecito al lado de Jerusalén, más o menos, según los historiadores, a unos 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Natoz era un pueblo que casi todos eran sacerdotes, por no decir todos. O sea que el primer dato que os doy es que Jeremías era sacerdote. Como Ezequiel también era sacerdote. Como Juan el Bautista era sacerdote. Lo que pasa es que no cogieron esa línea porque Dios les marcó otra. Una de las familias, de las dos familias más favorecidas de Israel fueron dos. Una fue la de Aarón, porque les dio el sacerdocio, y otra fue la de David, porque le dio la monarquía. Son las dos familias más importantes. Y Jeremías pertenece a la clase sacerdotal, o sea, a la familia más importante de Israel. ¿Entendido? Seguimos. Jeremías comenzó, según hablemos, eso está en el capítulo 1. Jeremías comenzó a profetizar en el año 13 del reinado de Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años y reinó 13 años. Si sumamos 13 y 8, salen 29 años. Y a los 29 años murió. Algunos no conocen a Ezequiel. Vamos ahora a hablarle. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Capítulo 23. Verso 25, Segunda de Reyes. Tranquilo que no hay prisa, que estamos aquí con el aire acondicionado gozando. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y en todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No hubo otro rey y después de él no nació otro igual, que sirviese a Jehová con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y sin desviarse ni a izquierda ni a derecha de la ley de Jehová. Y sin embargo, este Josías, hay muchos que no sabían ni que existía. ¿Sabéis por qué? Porque era más bueno que famoso. Todos saben la historia de David, ¿a que sí? David era más famoso, pero yo os puedo predicar de muchas cualidades de David y de muchos errores de David. Y de Josías hubo un error que tuvo, no un pecado, un error. Y lo pagó con su vida. O sea que en toda la historia de Josías hay un error solo. O sea, no un pecado, un error, una equivocación, un malentendido. O sea que en toda tu vida haya un malentendido, en toda tu vida un error. Me parece que David tenía más errores, ¿sí o no? Pero debo reconocer que David era más famoso que Josías. Hay una palabra que dije yo y que agradó mucho, y ahora, bueno, desde aquella época la dice mucha gente. Digo de aquella época porque la dije en Barcelona hace 50 años. Me invitaron a una reunión de obreros. Sí, 50 años más o menos, porque me parece que tenía mis 2 hijos y una hija. Mi Raquel no había nacido. Y dije yo, cuidado con el peligro de ser más famoso que bueno. El que consiga ser más famoso que bueno, ya ha fracasado. O sea, no va a fracasar, no. Dije, ya ha fracasado. Porque hay una cosa, Campe. La carga, la aflicción, la tristeza, la tribulación te hace orar.
la gloria te pudre. La gloria te pudre, te contamina. Pero la aflicción, la carga, el agobio, hablamos a uno que ha nacido de nuevo. Le hace buscar a Dios, ayunar y aclamar a Dios y pedirle a Dios ayuda. Pero la gloria a los grandes los ha corrompido. A uno que era muy grande, muy grande, muy grande, que estaba en el cielo, mira si era grande, que viendo a Dios pensó él que podía ser igual que Dios. En que no lo logró, pero para pensar él que podía ser igual que Dios ya tenía que ser grande. Y sin embargo ahora es el demonio, ¿sí o no? O sea, el orgullo venció, y el orgullo es tan espiritual que contaminó a un espíritu. Porque Satanás no tiene carne ni sangre, ¿sí o no? El pecado es tan... Ahí no entro, porque si no me lío. El pecado es tan espiritual que nace de un mal espíritu. Porque todos los demonios no tienen cuerpo, no tienen carne, son espíritus. Y peores que son. Ahí hablamos otro día de dónde era del pecado. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Todos los días de su vida, Joías hizo lo recto ante Jehová. Ahora surge una pregunta. ¿Me lío a hablar de Josías y de ensalzar a Josías? ¿O hablo de Dios y de la gracia de Dios? El hombre cree y se convierte en virtud de la gracia recibida de Dios. Repito, Quique, el hombre cree y se convierte en virtud de la gracia de Dios que ha recibido. Nunca el hombre es mayor que la gracia que ha recibido. Siempre el hombre es menor que la gracia que ha recibido. ¿Dónde lo pone? Génesis 32:10. Jacob es el primero que lo dice. En el Génesis ya había esa revelación, en el libro del Génesis. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Amén. Menor soy. O sea, entonces no estaba escrita ni la Biblia, porque Moisés nació posteriormente. O sea, sin existir la Biblia, qué buena teología tenía Jacob. Menor soy que todas las misericordias y las gracias que has usado para con tu siervo. Yo soy menor, soy más pequeño. Entonces de ahí decimos, busca primera de Timoteo. El hombre cree y se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 15. Escuchar esto, que eso es importante ahora. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Amén. Pablo se está refiriendo a la vida pasada, Chencho. No cuando era apóstol y era fiel, no. Y dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel. Pero vamos a aclarar, Pablo, a ver que me aclares a mí esto. Sí, cuando era un blasfemo, cuando era un perseguidor de la iglesia, cuando mataba a los cristianos, cuando iba casa por casa y les arrastraba, ¿qué? Dios me tuvo por fiel. A ver, trágate esa. O sea que te dedicas a ir casa por casa arrastrando a los cristianos. Y les pegaba hasta que blasfemasen el nombre de Jesús. ¿Cuántos cristianos murieron sin blasfemar el nombre de Cristo por mano de Pablo? Y cuando mataron a Esteban, yo di mi voto. ¿Y qué? Y Dios me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Coger la frase y la gramática. Me tuvo.
habla en pasado, habiendo sido yo un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, habiendo sido yo esto, él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Creo que con este texto también respaldamos el concepto que he dicho. El hombre cree y se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. De tal manera que cuando Dios se le aparece, y sabéis, camino a Damasco, que no voy a entrar en eso, y habla con uno, Ananías, y le dice, vete a la calle derecha que está Pablo, y ora por él. Dice, ay Señor, he oído los males que ha hecho en Jerusalén, y viene para aquí con muchos poderes, nos mata a todos, no te preocupes, que ya me encuentro yo. ¿Sabes dónde está? Orando. Tuvo que tener fe, y le dijo, hermano Saulo, el Señor que te desapareció en el camino me ha enviado. Y Dios le escogió desde ese momento como apóstol de los gentiles. Me tuvo por fiel. Para respaldar más este concepto, por si alguno no lo ve claro, Primera de Corintios capítulo 7, verso 25, dice, como a quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ay, ese texto a mí me ha roto. Chencho, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, he alcanzado misericordia de Dios para ser fiel. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la condescendencia de Dios y la santa y maravillosa voluntad de Dios, por su gracia me ha concedido ser fiel. O sea que si tú eres fiel y oras y lees y vienes al culto y adoras y dices a ciertos pecados que no es que seas mejor que ese que está pecando, es que la gracia de Dios te ha tocado. La soberanía de Dios te ha tocado, te ha llamado, te ha transformado, ya has nacido de nuevo. Y eso que dices al pecado que no, y a Cristo sí, son las manifestaciones del nuevo nacimiento. Entonces concluimos, porque es un concepto que quiero quedarlo. El hombre cree y se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. Y jamás serás. Mi yerno, el César, me dijo una palabra el otro día, saliendo el tema, que no sé a qué venía el tema, no recuerdo, hermanos, ya la memoria me va fallando. Me dijo así hablando de la gracia, y me dijo, tío, es una gracia que usted recibió desde que tenía 16 años. Usted es feliz en su habitación con los ojos en la Biblia. Digo, sí, hijo. ¿Cuántos años? Digo, 56. Pues con las cosas que le ha pasado, eso es pura gracia de Dios. Digo, así no es, hijo, porque yo soy un pecador miserable, uno más. Pero el querer como el hacer es producido por Dios. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Amén. Pues entonces, todo esto hablo. ¿Por qué las hablo, hermano Machaco? Porque como Josías era tan grande, Chencho, que date cuenta. Dice la Biblia, no yo. Josías amó a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Que eso es lo que mandó Dios, ¿no? Amarás a Dios con toda tu mente. O sea, y eso lo cumplió él. Cuando dice que no hay ni uno bueno. Entonces chocó conmigo esto. Pues si dices que no hay ni uno bueno y la Biblia dice no hay otro mejor que Josías, ni hay ni habrá ni nacerá otro mejor que él. Digo, entonces, ¿qué pasa? Choca algo, ¿no? No hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Y aquí me dices en un texto, coge las frases, hermanos. Y Josías no ha habido, ni habrá. La Biblia dice, ni ha habido, ni habrá. Y la Biblia no exagera. Si dice que ni ha habido, ni habrá, pues ya hemos terminado. Que ame a Jehová con toda su mente, con toda, no con un cacho, con toda la mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, sin apartarse ni a izquierda ni a derecha de todos los mandamientos de Jehová. Cuando oí eso, lo escuché matemáticamente, me fue Chencho a los pasajes de Romanos, que no hay uno bueno, y digo, pues aquí hay uno muy bueno. Y buscando encontré esto. Fue la gracia de Dios, no era él la que le hizo bueno. ¿De acuerdo? Ahora empezamos con Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 6.
Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Vamos a ver. Jeremías, antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. O sea, que no tenía ningún mérito para ser profeta. Porque si Dios lo escogió antes de nacer, ahí vemos la elección de Dios, pero ahí no entro. Tú di lo que quieras, pero este versículo léelo 20 veces. Dice la Biblia, pero textualmente: antes que nacieses y te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y entonces Jeremías dice: ¡ay, Señor! Soy niño. Era un jovencito. Se calcula, los que más saben, que calculan que tendría entre 19 y 20 años. ¡Ay, Señor! No estoy preparado para eso. Soy niño. Y escuchar lo que he puesto aquí yo. A ver si estáis de acuerdo. Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los que elige. Amén. Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los que elige. Si ahora soy tonto, ignorante, ¿qué sería yo de pastor en Aranda con 16 años? Que fui pastor de Aranda 3 años. Y encima, gracias a Dios, 3 años. Y salí porque vino en paz descanse Jaime y me sacó: tienes que venir para Barcelona. Y pensando yo en eso, he dicho: pues claro, aquí está la respuesta. Dios no elige a los capacitados. Porque si no, a mí no me podía elegir. Es ahora y no sé, pues antes menos. Dios no elige a los capacitados, Chencho. Dios capacita a los que elige. Y a Jeremías le capacitó. Y hay una palabra que le dice: tú no digas que soy niño, porque tú dirás todo lo que yo te mandé. Eso es muy fuerte. ¿Por qué? Todo. Verso 1 al 7. Lee el versículo 7. 7 solo. Solo el 7. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Dos todos. Todo lo que te digo lo dices, y a todo que te mando lo harás. Hombre, todo, decir todo, ¿cómo me vas a decir todo? Todo. Y ahí nacen los problemas de Jeremías. De ahí nace. Jeremías fue un profeta grande. El respaldo de Jeremías, ¿sabes qué fue? Que todo lo que ha dicho se ha cumplido. Ese es el respaldo. Pero no había una bofetada que no soltase, que no la recibiese él. De tal manera que escribió el libro de Lamentaciones. Jeremías. ¿Y por qué tanta bofetada? Porque fue fiel a lo que Dios le mandó. Todo, dirás todo. Y yo a veces pues digo algo y algo no digo, para que la gente no se sienta incómoda y salir del paso. Pero a Jeremías no le importaba salir del paso. Tenía una calidad que yo no tengo. Tenía una gracia que yo no he recibido. Y conforme a esa gracia administra. Alabanzas al Todopoderoso. Esa palabra de todo, hay un texto en Hechos 20-27 que Pablo la dice en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que era, pues, como digo yo, era otro Jeremías, pero en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 20, verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo Amén. de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo. Eso es muy difícil, anunciar todo el consejo de Dios. Te mete en problemas. Al mejor, que era uno de los grandes, que Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Le dijo a Herodes: Herodes, eres de condenar, porque tienes a la mujer de tu hermano, estás en adulterio.
lo metió preso y le cortó la cabeza. Por decir esa verdad. ¿Os dais cuenta? Decir todo, y Pablo dice, no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Y hoy en día vamos a hablar en líneas generales, para no acusar a nadie. Normalmente, gracias a Dios, hablamos de Dios y de la Biblia. Pero la palabra todo, por lo menos para mí, me viene muy grande. No digo que lo que digas no sea bíblico. Claro que es bíblico. Predicas que Dios es amor y es bíblico. Predicas que Dios es bueno y es bíblico, ¿sí o no? Predicas que Dios es santo y es bíblico, ¿sí o no? Pero ese Jesús, que Dios es amor y es santo, también dijo a los fariseos, vosotros sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera estáis bonitos y por dentro estáis llenos de huesos de muertos, ¿sí o no? Eso lo dijo Jesús a los fariseos. ¿No? ¿Os acordáis? Otros judíos hablaron de ellos. ¿Qué habló? Y dijo, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús, ¿sabe qué dijo? Jesús, vosotros sois hijos del diablo. Que venga un pastor Quique y que diga eso. Si viene Cristo aquí, lo echamos a la calle el mismo día. Eso de hablar todo, eso es un lujo. Gracias damos a Dios que lo que hablan nuestros hermanos es bíblico, es sano y es de Dios. Cuidado. Es bíblico, es sano y es de Dios. No siendo que haya una mala confusión. Yo digo que lo que se predica es de Dios, sano y bíblico. Lo que digo que no se predica todo. Hay una parte que es muy comprometida. Date cuenta. A unos fariseos religiosos que le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, vosotros sois hijos del diablo. Eso no es que lo diga nada más que Jesús. Pero seguimos. Verso 8, Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. La seguridad que Dios le da en su benignidad, que estará a su lado. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo. Sabiendo Dios lo que iba a pasar, Jeremías le avisó, no tengas temor, no te atemorices, que yo estoy contigo. Alabanzas al Señor. Vamos a leer Jeremías 1:10. Ahora le explica lo que tiene que hacer Jeremías. Daros cuenta. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para arrancar, arruinar, derribar y destruir te he puesto. Y para edificar y construir. 2 positivos y 4 negativos, ¿no? Yo quiero edificar. Pero Jeremías dice, no. Tú vas a arrancar, a arruinar, a destruir. En esta época, el pueblo de Israel, ahora vamos a ir, estaba muy mal. Estaba adorando a los ídolos. Y había un juicio sobre ellos. Y Jeremías les llamó al arrepentimiento. Durante muchos años. Porque el ministerio de Jeremías duró, según los que saben, todos llegan a un acuerdo que fueron más de 40 años. Unos dicen 42, otros dicen 43, otros dicen 41, pero por ahí van. O sea, nadie se atreve a decir exactamente los años del ministerio de Jeremías. Pero repito, todos concuerdan entre 40 y 43 años. Hablando el mismo mensaje. Destrucción, destrucción, destrucción. No habló un mensaje de ánimo, hijo mío. Así que era un profeta que no agradaba mucho. Pero bueno, seguimos. Ha de asegurarse a los que persisten en la maldad y en pecar, hacer algo. ¿Dónde está? Mateo 15:13. Escuchar este texto que Jesús dice. Aquí hablamos de Jesucristo en persona. Pero respondiendo él dijo,
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, toda planta, Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. O sea, que hay plantas que no están plantadas por Dios. Entra en la iglesia un buen hombre de Dios, con un buen testimonio, como decimos nosotros, con buenas partidas, muy simpático, muy amable, muy visitador. Estás malo, te visita. Estás enfermo, te va al hospital, te ayuda. Y luego te invita al culto, y como tienes tanto que agradecerle, y el muchacho ha respondido tan bien, Chencho, pues te sientes obligado a venir al culto, ¿no? Y vienes al culto. Y como te ve venir al culto y a lo mejor hay un mensaje que te emociona y sale llorando, te hace el llamado y te entregas. ¿Y qué piensan todos? Que eres una planta plantada por Dios. Y Jesús dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, es que hay plantas que están plantadas que no son de Dios. Concluyendo, hermanos, en nuestros locales, porque la iglesia son los miembros, Quique, no es el local. El local se le llama capilla, templo, pero no iglesia. La iglesia son los miembros. En el local nos reunimos a lo mejor 100 personas. Y 70 son de Dios y 30 no lo somos. Pero es que los 30 que no lo somos hermanos, primos carnales y tíos de los que son. Y tenemos mucha influencia en ellos, ¿sí o no? Y eso nos parte por medio. Pero tampoco entro ahí, porque si entro estropeo el mensaje. Sigo, pero ya he tirado esa luz. Vamos a ver. Por consiguiente, Jeremías continúa su ministerio prediciendo el castigo. Pero dijo, Jeremías, ya te vale. Nada, el castigo. Que vendría sobre ellos durante 42 años, predicando el castigo. Tú figúrate que está Jeremías a tu espalda diciéndote, estás condenado, te vas al infierno, estás condenado. 42 años de esa manera. Y dices, pues vete para allá y déjame en paz, ¿no? Ese era el mensaje de Jeremías. ¿Cómo quieres que florezca? Porque Dios había dicho, yo mando la destrucción por manos del rey Nabucodonosor y serán deportados a Babilonia durante 70 años. Y Jeremías, Dios te lo dijo, y le dijo a Israel, Israel, arrepiéntete. Y como no se arrepentía, dice Israel, ya está el juicio hecho. Doblégate y ríndete. ¿Ante quién? Ante el rey que viene. Traidor, no eres un patriota. Traidor, manda al pueblo que se rinda, en vez de que luche. ¿Por qué? Porque ya había hecho Dios el veredicto. Ahí es un palo muy difícil, ¿eh? Estuvo Chencho unos años predicando arrepentidos, muchos años. Pero claro, al final le dijo Dios, Jeremías, ya está la sentencia. Diles que se rindan ante el rey Nabucodonosor. Ahora, tú figúrate al rey de Israel con un ejército grande, que te pones de pies y dices, oye, rendiros todos. ¿Qué te hace el rey? ¡Traidor! Y lo metieron en la cárcel a Jeremías. Le pegaban palizas, pero las palizas todas fue de parte de Israel, ¿eh? Ninguna nación pagana le pegó. Al contrario, como mandaba Israel que se rindiesen, se enteraron los paganos y le favorecían a él, lo que no quería. El rey Nabucodonosor le dijo, tratar bien a Jeremías. Cuando conquistó Jerusalén, Chencho dijo, tratar bien al profeta Jeremías. O sea, Nabucodonosor y los inconversos me llevan en palmas. Y estos me revientan. Estuvo en la cárcel, lo echaron en la cisterna. Y como no había agua, había cieno y lo dejaron morir ahí. Bueno, mal que había un eunuco negro. Dios coge lo que no era para avergonzar a lo que era. Y le dijo, ahí te tiro unos rapos raídos, póntelos en los sobacos y te tiro una cuerda para que no te hagas daño. Y le sacó de la cisterna. Un negro, un gentil, porque un negro no era un judío. Eso fue Jeremías.
Yo he dicho a veces y pensaba, muy afortunadamente Dios levantó al mejor rey, a Josías, en la época de Jeremías. Entonces yo pensaba que al levantar Dios al mejor rey, Quique, y al mejor profeta, pues entre los dos, que uno tendría unos 28 años y otro 20, que iban a hacer algo grande. Pero escucharme bien. ¿Qué podía esperarse de la unión, de la fuerza del rey y del profeta, una reforma, ¿no? Pero no fue así. ¿Quién puede hacer los mejores reyes o los mejores profetas impedir a un pueblo que niega a ser reformado? Ni Josías, siendo el mejor, ni Jeremías, siendo el fiel, se comieron los dos un rosco, como digo yo. Vamos a leerlo. Jeremías 2:13, leemos. Jeremías 2:13. Sí, capítulo 2, versículo 13. Y quédate ahí en el 2, de momento. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Capítulo 3, a tamaño, de Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Dos, no uno, dos. Me dejaron a mí. Y cavaron para ellos, cavaron. Ahí habla de obras. Cavaron para ellos. No para mí, para ellos. Cisternas que no retienen agua. El bien está en Dios y el mal está fuera de Dios. Ahí podíamos hablar, pero tampoco hablo. Pero, repito, dos males. Antes de cavar. Para ti, lo que hicieron es dejar a Dios. Porque ninguno que está en Dios cava para él. La manifestación que yo he dejado a Dios, Chencho, es que cavó para mí. Cuando me veas el primo cavar para mí, es que dejó a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, el uno, dejarme a mí. Y el segundo, cavar para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 3, verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fijadamente, dice Jehová. Porque había habido un juicio contra Israel. Israel ya había sido conquistado, el reino del norte, por los asirios. Y Judá, que era hermana de Israel, copió. La rebelde hermana, Judá, persistió en el pecado de Israel. Primero, unos 80 años antes, las 10 tribus, fueron deportadas a Siria. Y unos 80, 90 años, algunos dicen hasta 100 años, por 100 años creo que es mucho, pero 80 seguro. Fueron deportados los de Judá y benjamitas a Babilonia. Claro, entonces con el escarmiento que has visto de Israel, que es tu hermana, dice, y tu hermana no escarmentó de ver el juicio que yo hice a Israel, sino que ella hizo lo mismo. Pues una parte fue desterrada a Babilonia y otra a otra nación, las dos. Jeremías, has leído 3:10, ¿no? Sí. Capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal. En el texto original dice astutos, porque sabio es una manifestación de uno que está bien con Dios. Astuto, granuja, pillín. Que es lo que sabemos todos, hacer trampas. Mi pueblo es granuja, competente para hacer el mal, pero ignorante para hacer el bien, no sabe. Eso dice su pueblo. O sea, que su pueblo no sabe hacer el bien. O sea, no es que no hace el bien, Chencho, que no sabe hacer el bien. Ahí me asusté. Pero ¿cómo tu pueblo no va a saber hacer el bien? No es que no lo hace, es que no sabe hacer el bien. ¿Qué maldad habrá en mí que no sé hacer el bien? La maldad, la corrupción, la vieja naturaleza, el egocentrismo, el yo y la vanagloria me incapacita para hacer el bien.
Romanos, se hicieron inútiles. No es que era inútil, me hice inútil. El pecado me hace inútil. El hombre nació útil, pero el pecado le hizo inútil. ¿Has leído 4:22? Ahora 5:1. De Jeremías. Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y ahora dice Dios, Jeremías, vete por las calles, camina por las plazas, a ver si encuentras a alguno que haga el bien. A uno. Y no lo encontró. ¿Puede ser eso? Un profeta buscando a uno, no a dos, a uno, a ver si había uno que hiciese el bien. Y en toda la nación no hubo uno. Yo creo, cuidado, que era mucha gente, pero uno, no hay uno. Por eso tener cuidado, que la corriente es tan fuerte que al remanente, si no tiene cuidado, lo arrastra. Ahí no entro. Leo yo este versículo. Dice en el 23, eran falsos y rebeldes, y se apartaron y se fueron. Falsos y rebeldes, dos cosas. Son dos pecados. Yo puedo decir, no quiero hacer caso de Dios, rebelde. Pero falso es que aparento lo que no soy. Falso y rebelde. ¿No te parece que ya basta con que seas rebelde? O sea, que eres rebelde e hipócrita. Hombre, con un pecado que ya ese pecado te lleva al infierno, ¿para qué vas a meterte otro de propina? Falso y rebelde, que se apartaron y se fueron. Y dice el verso 25 de Jeremías 5, y vuestro pecado apartó el bien de vosotros. El bien no lo apartó Dios. Dios es el bien, hermano. El bien no lo apartó Dios. Dios es bien. ¿Cómo va a apartar el bien de ti? Mi pecado, mi rebeldía ha apartado el bien de mí. Porque el bien está en Dios. Y cuando peco me separo de Dios. Y cuando vivo en pecado me separo de Dios. Y cuando practico el pecado me separo de Dios. Entonces mi pecado me ha apartado el bien de mí. Y ahora tú que vives en pecado reclamas el bien. Pero bueno, de todo tiene que haber, campijo. De todo. Ahora vamos a leer Jeremías 6. La oposición que enfrentó con los profetas Jeremías ahora. Jeremías 6:14. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad. Exacto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, superficialmente. Verso 14. Ahora 7:4. Otra vez, otro versículo. 7 primero. No, 7, verso 4, perdón. 7:4, que me he confundido. De Jeremías. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Cuando profetizaba Jeremías las maldiciones, iban los profetas, templo de Jehová, está aquí el templo de Jehová, está aquí el arca de Jehová, santidad Jehová. Y con eso aplacaban y contradecían a Jeremías. ¿Os dais cuenta? Y Jeremías dijo, va a destruir Jehová el templo. Madre mía, cuando dijo eso. Pasó, de verdad que pasó las suyas, Jeremías. Ahora vamos a leer verso 8, del capítulo 7, verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y dice Jeremías al pueblo, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovecha. ¿Y quién te manda a confiar en palabras de mentira? Ahora Jeremías 8:11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, Otra diciendo, vez. paz, paz, y no hay paz. Los profetas profetizaban mal porque se querían congraciar.
con el pueblo. Decía Jeremías el juicio y ellos decían paz, paz, Jehová bendice, Jehová guarda, Jehová para acá. No hablo más porque si me meto ahí, ¿verdad? Pero ya me entendéis todos. Bueno, Jeremías 25:9. Me voy a saltar bastantes versículos para ir cortando el camino. Ahora ya voy a cortar. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¡Mi siervo! Pero vamos a ver, Señor, ¿cómo va a ser tu siervo Nabucodonosor? Sí, lo cojo de siervo, como látigo, como palo para dar estos palos. Ya Nabucodonosor, que era un pagano, le llama a su siervo. Era su báculo de ira para golpear a Israel. Y con esto voy a terminar yo, hermanos. Jeremías 7:27, la noticia que Dios le da a Jeremías para que no se hunda. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Amigo. Los llamarás y no te responderán. Jeremías, yo te levanto, tú anuncia, pero escúchame, hijo mío, no te van a oír. Y Jeremías no trajo un alma. Y tiene 52 capítulos el libro de Jeremías y 5 de Lamentaciones. Y ahí dejo el mensaje, porque ahí podíamos hablar, pero no hablo, no se preocupe que ya corto. De las Lamentaciones de Jeremías, que tan harto estaba que os digo una palabra que dijo: maldito sea el día que nací. Una. Y maldito sea el hombre que dijo a mi madre para que se alegrase, varón ha nacido. Y Dios no bendiga ese día que yo nací. Maldijo hasta el día que nació. Y el profeta y uno de los sacerdotes grandes le mandó golpear en la boca y le golpearon. Le pusieron en el cepo, en la cisterna. Y por última, según la historia, lo mataron a pedradas. Ese fue, Señor, el ministerio de Jeremías. Que Dios os ayude y que Dios me ayude a mí. Se parece a Cristo, porque aquí yo tengo textos, no los voy a dar, de Cristo. Cristo predicó un mensaje, había 6.000 personas y se marcharon todos, ¿sí o no? Predicó otro mensaje y querían despeñarle, ¿sí o no? Es un tipo, Cristo decía la verdad, y cuando Cristo predicaba, ¿qué decían? Eres samaritano, tienes demonios. Si aparentemente, cuidado con esta palabra, aparentemente, no se come un rosco. Aparentemente. Es un tipo, el que es fiel, íntegro al mensaje que Dios da, pues lo tiene complicado. Pero no te importe, si Dios está contigo, en que nunca estarás menos solo que cuando Dios está contigo. Que Dios os bendiga. Amén.